Nombre oficial: República de Indonesia. Su bandera es denominada Sang Saka Merah Putih, que significa sublime bicolor rojo y blanco. La bandera está compuesta por dos franjas de iguales dimensiones. La superior es de color rojo y la inferior es blanca. El escudo de Indonesia consiste en un águila con las alas extendidas de oro, llamada Garuda. Es una figura que aparece en numerosos templos antiguos del país. Cuenta con una población de 267.700.000 habitantes y tiene una superficie de 1.913.580 km². La moneda oficial es la rupia indonesia, que equivale a 14.457.50 rupias por cada dólar estadounidense. Su clima es tropical, caluroso y húmedo, más moderado en las tierras altas. La capital de este país es Yakarta. Tiene fronteras terrestres con Malasia, Brunei, Timor Oriental y con Papúa Nueva Guinea. Comparte fronteras marítimas con Malasia, Singapur, Vietnam, Filipinas y Australia. Indonesia es un país ubicado entre el sureste asiático y Oceanía. Es un enorme archipiélago ecuatorial de 17.000 islas que se extienden en 5.150 kilómetros de este a oeste entre los océanos Índico y Pacífico del sudeste asiático. Las islas más grandes son Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi y la parte indonesia de Nueva Guinea, que es más conocida como Papúa o Irian Java. Las islas son montañosas con densos bosques tropicales y en algunas hay volcanes activos. Algunas de las islas pequeñas pertenecen a grandes grupos de islas como las Molucas. Actualmente Indonesia se constituye en una república presidencialista, con un presidente de la república que representa la máxima autoridad del poder ejecutivo, con poder para nombrar a los miembros del gobierno. Actualmente el gobernador de este país es Joko Widodo. En Indonesia, el cuarto país más poblado, el 87% es musulmán, lo que le convierte en el país islámico más grande del mundo, a pesar de ser un estado secular. Los indonesios están agrupados por islas. La de mayor población es Java, con unos 130 millones de habitantes, el 60% de la población del país, concentrados en una isla del tamaño de Nueva York. En Sumatra, que es mucho más grande que Java, vive menos de un tercio de su población. En Indonesia conviven muchas etnias, lo que le convierte en un país muy diverso. Se hablan unos 580 idiomas y dialectos, aunque solamente 13 tienen más de 1 millón de habitantes. Algunos de sus grupos étnicos son javanés con un 40.6%, sudanese con un 15%, madurese con un 3.3%, Minangkabau con un 2.7%, Betawi con un 2.4%, Buwis con 2.4%, Banten con 2%, Panjar con 1.7% y otros con 29.9%. Tras independizarse de los Países Bajos en 1945, la nueva república ha hecho frente a problemas como la alta tasa de natalidad, la baja producción o el analfabetismo, en ciertas áreas en las que se ha ido haciendo algunos progresos. El gobierno adoptó políticas de transmigración, que significa migración interna, para distribuir la desigualdad poblacional, recolocando a millones de indonesios de Java a otras islas. Poco a poco se va alcanzando estabilidad y unidad, aunque las áreas más alejadas del archipiélago denuncian el control de Java. La crisis financiera asiática afectó gravemente a Indonesia. Indonesia tiene tan solo un idioma oficial, el indonesio, pero
A pesar de tener solo una lengua oficial, la variedad lingüística de Indonesia es una de las más grandes del mundo, siendo el segundo país del planeta con mayor número de lenguas habladas. El indonesio, también conocido como Bahasa Indonesia, es hablado por la mayoría de la población. En total, unos 210 millones de habitantes hablan esta lengua. Es la lengua que se enseña en las escuelas y también el usado en los medios de comunicación, gobierno y negocios. La religión juega un papel importante en la vida diaria de los indonesios. Existen algunas religiones poco comunes que son practicadas en el país y que muestran una importante influencia en la vida económica, política y cultural de Indonesia. Oficialmente, el gobierno solo reconoce 6 religiones: Islam, protestantismo, catolicismo, hinduismo, budismo y confucianismo, donde alrededor del 87.1% son musulmanes, 5.7% protestantes, 2.91% católicos, 1.69% hinduistas y 3.4% son creyentes de otras religiones. El Islam ha estado presente en el país desde el siglo XIV. Se expandió en la costa occidental de Sumatra y se desarrolló hacia el este en Java. Durante esta época, los reinos de Banten, Demak, Mataram y Pahang se establecieron con la influencia musulmana. El catolicismo fue introducido por los portugueses al país, particularmente en la isla de Flores. En el siglo XVI, los holandeses introdujeron el protestantismo, con la influencia calvinista y luterana. Las provincias que tienen mayor número de protestantes en el país son el norte de Cebeles y Papúa. Siendo el país con el mayor número de población musulmán, Indonesia no ha adoptado la Sharia o ley islámica. En este país, el velo islámico es obligatorio en las escuelas religiosas, pero en las escuelas públicas está prohibido. Muchas veces hay gente a la entrada de los templos que le prestan velos a las mujeres que no lo habían previsto. Jakarta, capital of Indonesia, is one of the most populous urban areas on the planet. El deporte en Indonesia es muy popular, tanto en la participación y el aspecto spectating. Algunos deportes populares en Indonesia son el bádminton, el fútbol y el arte marcial de Indonesia nativa, que es el pencak silat. El fútbol se ha convertido en el deporte más popular en Indonesia desde la independencia del país, a pesar de que prácticamente no tenía presencia en el país antes de esta fecha. En Indonesia, este fenómeno es más a menudo atribuido a la popularidad general de todo el mundo del deporte, que lleva encima a Indonesia tras su rápida urbanización. Se juega mucho tanto a nivel profesional y como recreación. Bádminton es el deporte más exitoso de Indonesia. Indonesia ha ganado medallas de oro en bádminton en todos los Juegos Olímpicos desde que el deporte fue introducido por primera vez a los Juegos Olímpicos en 1992, excepto en el 2012, Juegos Olímpicos de Verano. Indonesia está regularmente participando en una Copa Thomas, Copa Uber y la Copa Sudirman, campeonato de bádminton. Indonesia participa regularmente en el deporte regional de varios eventos, tales como Juegos del Sudeste Asiático, Juegos Asiáticos y los Juegos Olímpicos.
En el sudeste asiático, Indonesia es una de las principales potencias deportivas de la región, al ganar los Juegos del Sudeste Asiático 10 veces desde 1977. Baloncesto es uno de los deportes más populares, especialmente entre los jóvenes de Indonesia. Liga Bola Cesta Nacional es la liga de baloncesto de los hombres preeminentes en Indonesia. Compitió por 10 clubes de todo el país. La competición comenzó como Indonesia Liga de Baloncesto, IBL, en 2003. En 2010, Perbasi, nombrado DBL, Indonesia para manejar la competencia, y cambió el nombre de la liga por Liga Nacional de Baloncesto, NBL. Hoy en día, Indonesia y las Filipinas son las principales potencias de baloncesto en el sudeste asiático. Easy two goes back up for Song. Kim is the release. Little handoff, the open three off the handoff is sweet. Pencak Silat. Silat es un arte marcial nativo de Indonesia y Pencak Silat es un término general para los indígenas artes marciales creadas en Indonesia. El líder de la organización de Pencak Silat en Indonesia es IPSI, que es Ikatan Pencak Silat Indonesia, que significa Organización para Indonesia Pencak Silat. El organismo de enlace de Pencak Silat Internacional es la Asociación Internacional de Pencak Silat, o PERSILAT. Hay muchos perguruan, que significan escuelas, y estilos de Pencak Silat en Indonesia. Este deporte se ha convertido en uno de los eventos deportivos de Pekan Olahraga Nacional y Juegos del Sudeste Asiático, con Indonesia, como aparecerá como una de las fuerzas principales en este deporte. Este deporte de artes marciales también es popular en Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam. Indonesia es una vasta nación que ha resistido a la crisis financiera global de modo relativamente tranquilo, debido a que el motor principal de su crecimiento económico es el consumo interno. Pero esto no siempre fue así. La crisis mundial de 2008 tuvo un efecto relativamente limitado en la economía y en el mercado de trabajo de Indonesia. Fue el punto dramático de la recesión global. Llegó un momento en la compañía en donde si no solucionábamos los dos mayores problemas, las cosas se pondrían mucho peor. Para muchos países en desarrollo, los mecanismos de transmisión de la crisis fueron canales externos, notablemente la caída de las exportaciones. De hecho, en muchas economías emergentes, el crecimiento experimentado en el periodo anterior de la crisis pendía de las exportaciones. Esta fue la principal vía por la cual Indonesia también se vio afectada. Además, a diferencia de otras economías de la región, Indonesia entró en la crisis en una posición fiscal relativamente estable, por lo que pudo aplicar políticas anticíclicas sin perjudicar las finanzas públicas a medio plazo. Indonesia también contaba con un sector financiero relativamente próspero, reglamentando después de la crisis asiática a finales del decenio de los 90. Entre las reformas cabe señalar un control y reglamento más estricto del mercado financiero, el llamado Badan Pengawas Pasar Modal, y la introducción de un sistema de protección de los depósitos bancarios en caso de quiebra, Lembaga Penghasian Simpanan. Por su significado en español, la Agencia de Supervisión de Mercados de Capitales e Instituciones Financieras.
Es una institución dependiente del Ministerio de Finanzas de Indonesia, que tiene la tarea de fomentar, regular y servir las actividades diarias del mercado de capitales, así como formular e implementar políticas y estandarización técnicas en el campo de las instituciones financieras. El gobierno aplicó algunas medidas inmediatas con objeto de estabilizar el sistema financiero. Cuando la bolsa cayó en picada en octubre del 2008, el gobierno suspendió temporalmente las operaciones para no perjudicar en mayor grado la estabilidad de los mercados financieros. Por último, a diferencia de otras economías asiáticas que intentaron devaluar su moneda a fin de aumentar las exportaciones, la estrategia monetaria de Indonesia consistió en mantener la rupia proporcionalmente al mismo nivel que el dólar de los Estados Unidos. Además, tras la crisis financiera asiática de 1997, las políticas monetarias y fiscales se centraron en reducir la inflación y la deuda. Así pues, el diseño que precedió a la crisis se caracterizó por una prudencia generalizada que, por lo menos en un principio, resultó ser la estrategia adecuada. No obstante, ha conducido a reducciones de la inversión de activos fijos, a un estancamiento del crecimiento del gasto en protección social y a una política monetaria restringida. Indonesia ha salido relativamente bien parada de las crisis, y a pesar de los desafíos que tiene ante sí, el país se encuentra en buena posición para emprender las reformas necesarias, con miras al futuro. El reconocimiento constante del carácter complementario de los objetivos sociales y el mercado de trabajo, en particular si se alcanza a través del diálogo social, garantizará que los futuros logros sean sostenibles y equitativos. La creciente inversión realizada tanto por inversores locales cuanto por extranjeros también ayuda a mantener el sólido crecimiento. Es uno de los principales exportadores de petróleo, estaño y caucho del mundo. La mayor parte de su población continúa vinculada a la agricultura de subsistencia, a la pesca y a la explotación forestal. Desde 1964, casi todo el comercio de exportación e importación de Indonesia estaba en manos de compañías comerciales estatales. A final de la década de 1980, entre las exportaciones importantes figuraban el petróleo y sus productos derivados, el gas natural y la chapa de madera. De menor importancia era el café, el caucho, el estaño, el aceite de palma, el tabaco, el té y la pimienta. Vista de sus disponibilidades de recursos naturales, Indonesia es una potencia mundial en muchos de ellos. En aceite de palma, Indonesia es el primer productor y exportador mundial. En minerales se sitúa a la cabeza, en bauxita es el cuarto exportador mundial, en níquel el segundo productor mundial. Tiene importantes reservas de carbón que ha exportado mayoritariamente a China en su mayoría. Tiene importantes reservas de níquel, de cobre, de estaño. En el siglo XXI, con ayuda internacional y con políticas ortodoxas, ha ido creciendo a unas tasas muy elevadas, un progreso sostenido que ha permitido reducir tasas de pobreza, aunque todavía queda bastante camino por andar, pero lo cierto es que la economía ha saltado a ser considerada, gracias a este crecimiento, una economía de renta media baja. Los principales socios comerciales de Indonesia son Japón, Estados Unidos, Singapur, Alemania, Taiwán y la República de Corea. Actualmente, el valor de las exportaciones de Indonesia supera el de las importaciones. Siendo inminente el crecimiento económico de Indonesia, este se hace miembro de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, o ASEAN por sus siglas en inglés. Está ganando gran relevancia como bloque comercial y actualmente es el tercero más grande del mundo después de la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El bloque de la ASEAN ha eliminado en gran medida todos los impuestos de importación y exportación de los productos intercambiados entre sus países miembros. La ASEAN ha celebrado una serie de tratados de libre comercio con otras naciones que ahora están alterando radicalmente el panorama global de manufactura y abastecimiento. Estos
estos términos favorables han tenido efecto en los miembros originales de la ASEAN, incluyendo Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Vestimenta en Indonesia. Hombres y mujeres visten por igual el sarong en muchos lugares, que es un rectángulo de tela alrededor de la cadera. Les resulta muy cómodo y se pueden ver en telas con diferentes colores y estampados, reservando los mejores para ocasiones especiales. Además del sarong, también destaca la kebaya, que es la blusa tradicional de las indonesas. Es una blusa de manga larga y entallada, sin cuello y abrochada por delante. En ocasiones es semitransparente, por lo que suele llevar debajo una tela que cubre el torso llamada kemban o un corsé. En los hombres también se puede ver el pesi, un gorro típico o también un pañuelo anudado a la cabeza. Y en lugares como templos o palacios hay que cubrirse los hombros y normalmente hay que ponerse el batik, el cual es un chal alrededor de la cintura. Gastronomía en Indonesia. La gastronomía en Indonesia varía según la región, ya que es una mezcla de influencias chinas, europeas, orientales e indias. El arroz es el ingrediente principal, que se suele mezclar con carne o verduras. Además son importantes la leche de coco, el pollo y las especias. Los platos típicos más comunes del pueblo de Indonesia son el nasi campur, es arroz combinado con pollo, verduras, soja y tortilla. La lumpia es un rollo primavera de influencia china con carne, verduras y fideos de soja. El kari ayam es estofado de pollo con verduras, salsa de curry, leche de coco y arroz blanco cocido. Y el nasi goreng, el arroz frito con verduras, pollo, gambas y huevo. Bailes típicos de Indonesia, representados por una pareja de bailarines o por grupos coreográficos. La danza en Indonesia refleja la diversidad de los grupos étnicos del país y sus culturas. Algunas de las danzas folclóricas más representativas son baris, barong, kondong, gambu, janger, joget, kebaiduruk. Además de las danzas, también tenemos la música. En Indonesia, como en la mayoría de países del mundo, la música tradicional abarca tanto la llamada música clásica, así como la música folclórica o popular. El género más importante es el gamelan. Es la música más popular de Indonesia. Se cree que el gamelan fue creado por un rey de Java en el siglo III y fue jugado por las cortes reales. El gamelan hace referencia a una orquesta, pero no al conjunto de músicos, sino concretamente al conjunto de instrumentos que lo conforman. Se usan una variedad de instrumentos musicales en su interpretación. Algunos son el metalófono, el tambor y los gongs como ketuk, kenon y kempu. El mayor gong es considerado como el alma del gamelan. El kalung es otro ritmo dentro de la música popular de Indonesia, la cual está interpretada con instrumentos que están hechos totalmente de bambú. La pieza más representativa de la música folclórica es el kekak o canto del mono. Es un performance que involucra tanto el canto como danza, en el que suelen intervenir alrededor de 100 personas, que por lo general son caballeros. Este performance representa el rescate de la princesa en manos del demonio Ruwana, por medio de un ejército de monos, un importante episodio de los relatos más épicos de la historia indonesa.
la interpretación es rítmicamente compleja, pudiendo existir hasta 7 partes diferentes interpretadas simultáneamente y utilizando ritmos staccatos entrecruzados. Otras melodías comunes y tradicionales son el dangdut, música de baile, el osinger, música para la boda, y gambus, música de orquesta. Fiestas y celebraciones en Indonesia. La gran variedad étnica de Indonesia se ve reflejada en sus celebraciones, algunas de las cuales son: entre febrero y marzo se llevan a cabo los simulacros de combate en Sumba, que conmemoran las guerras de aniquilación mutua. Entre marzo y abril tiene lugar la víspera de Año Nuevo cadabalinés, durante la que, al son de los tambores que ahuyentaban los malos espíritus, se bañan en las aguas del mar los iconos de los templos. Festival balinés de Gulungam, de fechas variables, en el que se dice que los dioses bajan a la tierra para unirse a las festividades terrenales. La importante procesión de Semana Santa, duelos de látigo en agosto en Ruteng y los banquetes fúnebres troyanos son solo algunas de las conmemoraciones y celebraciones más importantes de Indonesia. Turismo en Indonesia. Indonesia posee muchos de los parajes culturales y paisajes más bonitos del planeta. Tales son los títeres javaneses o wayang kulit, danzas tradicionales javanesas y balinesas. Albergan aspectos de la cultura y la mitología hindú. Las playas de Indonesia son un paraíso de arena fina y aguas turquesas, cuyos paisajes enmudecen a cualquiera. Algunas de las playas más representativas son Playa Niiwatu en la isla de Sumba, la playa de Canggu en la isla de Bali y la playa de Vira, isla de Celebes. El Borobudur es el santuario budista mejor conservado de Indonesia, además de ser un auténtico templo hindú, como es el conjunto de Prambanan. Indonesia, como patrimonio cultural, cuenta con 8 distinciones de esta índole, en la cual destacan los parques nacionales de Komodo, hogar del famoso dragón de Komodo, Ujung Kulum y Lorent, los sistemas de riego de arroz de Subak y el patrimonio de los bosques tropicales de Sumatra, que incluyen otros 3 parques. Las montañas y parques de Indonesia son: las caminatas y acampadas en Indonesia traen a millones de viajeros de todo el mundo. El Monte Bromo y el Monte Merapi albergan algunos de los 2 volcanes más visitados de esta misma. El lago Toba, en la isla de Sumatra, es de origen volcánico, tiene 30 kilómetros de ancho y 100 de largo. Se formó hace 70.000 años y es la caldera más grande de la Tierra. En el centro hay una isla, y dentro de la isla contiene 2 pequeños lagos. Parque Nacional Tanjung Puting, en la isla de Borneo, es ideal para hacer ecoturismo, excursiones en barco, conocer la flora y la fauna. La fauna que podemos apreciar son orangutanes, leopardos y cocodrilos, además de poder practicar senderismo. Según la Organización Mundial del Turismo, en 2018 fueron más de 10 millones de turistas internacionales que visitaron Indonesia por motivos de ocio y vacaciones. Según el Consejo Mundial de Datos y Turismo, los viajes y el turismo actualmente suponen el 6,2% del Producto Interno Bruto de Indonesia. Es así como acabamos nuestra célebre visita a la República de Indonesia, uno de los parajes culturales y paisajes más hermosos de todo el mundo.